Grupo A, de la especialidad de soporte. Aguilar Reguero, todos los cuestionarios los entregó dentro de su horario de clase, 3 de ellos con calificación reprobatoria, promedio de 7.2, sin embargo tiene un punto adicional por sus participaciones, sube a 8 de calificación. Aguilar Soriano, solamente un cuestionario lo entregó en su horario de clase, el resto no los contestó, promedio de 1.2, tiene el 5 de calificación. Anaya Lorenzo, un cuestionario lo entregó antes de su horario de clase, el resto dentro de su horario, todos con calificación aprobatoria, promedio de 8.7 sube a 9, se le dio un punto adicional por sus participaciones, tiene el 10 de calificación, felicidades. Arias León, todos los cuestionarios los entregó fuera de su horario de clase, promedio de 5.5, sube a 6 de calificación. Balandrán Islas, un cuestionario lo entregó dentro de su horario de clase, los otros dos fuera de su horario, uno con calificación reprobatoria, promedio de 3.8, se le dio el 5 de calificación. Becerra Melo, todos los cuestionarios dentro de su horario de clase, 2 de ellos con calificación reprobatoria, promedio de 7.9, sube a 8, se le dio un punto adicional por sus participaciones, tiene el 9 de calificación, felicidades. Buendía Fernández, un cuestionario lo entregó fuera de su horario de clase, el resto dentro de su horario, 3 con calificación reprobatoria, promedio de 7.2, se le dio un punto adicional por sus participaciones, tiene el 8 de calificación. Cadena Robles no entregó ningún trabajo. Casimiro Santos, 2 cuestionarios dentro de su horario de clase, el resto fuera de su horario, únicamente 2 con calificación aprobatoria, promedio de 6.1. Castellán Toriz, un cuestionario fuera de su horario de clase, el resto dentro de su horario, sin embargo todos con calificación reprobatoria, promedio de 5.9, tiene el 6 de calificación. Castillo Enríquez no entregó ninguna actividad. Castillo Flores, 2 cuestionarios fuera de su horario de clase, el resto dentro de su horario, 3 de ellos con calificación reprobatoria, promedio de 7.0, tiene el 7 de calificación. Castro González, solamente un cuestionario dentro de su horario de clase, el resto fuera del horario, 4 de ellos con calificación reprobatoria, promedio de 6.9, se le dio el 7 de calificación. Cuevas Alvarado, todos los cuestionarios dentro de su horario de clase, 1 de ellos con calificación reprobatoria, promedio de 8.5, sube a 9, sin embargo se le dio un punto adicional por sus participaciones, tiene el 10 de calificación, felicidades. Esquivel Valdés no entregó ninguna actividad. Falcón Rayón, un cuestionario fuera de su horario de clase, otro no lo entregó, el resto dentro de su horario de clase, 3 de ellos con calificación reprobatoria, promedio de 5.7, sube a 6 de calificación. Flores García, un cuestionario dentro de su horario de clase, el resto fuera de su horario, 3 no los entregó, todos con calificación reprobatoria, promedio de 1.9, se le dio el 5 de calificación. Flores Romero no entregó ninguna actividad. Flores Salgado, todos los cuestionarios fuera de su horario de clase, 1 de ellos con calificación reprobatoria, promedio de 7.3, se queda en 7 de calificación. Galicia Santos, un cuestionario dentro de su horario de clase, 4 de ellos fuera del horario de clase, solamente 1 con calificación aprobatoria, promedio de 5.5, tiene el 6 de calificación. García Martínez no entregó ninguna actividad. González López, solamente una actividad y antes de su horario de clase, el resto no entregó ninguna actividad, promedio de 5. González Morán no entregó ninguna actividad. Hernández García, una actividad fuera del horario de clase, otra antes de su horario de clase, no entregó una actividad, todas con calificación reprobatoria, promedio de 5.5, se le dio el 6 de calificación. Hernández, 2 actividades fuera del horario de clase, una no le entregó, 1, 2, 3, 4 con calificación reprobatoria, promedio de 5.5, tiene el 6 de calificación. Hernández José Héctor, solamente una actividad, promedio de 5 de calificación. Hernández Suárez, una actividad fuera del horario de clase,
Una, 2 con calificación reprobatoria, promedio de 6.8, tiene el 7 de calificación. Herrera Barrera no entregó ninguna actividad. Herrera Buendía, todas las actividades las entregó dentro de su horario de clase, sin embargo todas con calificación reprobatoria, promedio de 6.5 que sube a 7 de calificación. Ibarra Sotelo solamente una actividad entregó fuera del horario de clase, el resto no entregó ninguna actividad, promedio de 1.1, se le dio el 5 de calificación. Lugo Emilio no entregó ninguna actividad. Martínez Pérez, 3 actividades fuera de su horario de clase, el resto dentro de su horario, sin embargo todas con calificación reprobatoria, promedio de 5.5, tiene el 6 de calificación. Montejo Domínguez, todas las actividades dentro de su horario de clase, 2 de ellas con calificación reprobatoria, promedio de 7.7, sube a 8 de calificación. Pablo Hernández, todas las actividades dentro de su horario de clase, una con calificación reprobatoria, promedio de 8.5 que sube a 9, sin embargo tiene un punto más por sus participaciones, tiene el 10 de calificación, felicidades. Ramírez López Ángel, solamente una actividad dentro del horario de clase, la otra fuera de su horario y 1, 2, 3, 4 actividades no entregó, promedio de 1.8, se le dio el 5 de calificación. Rodríguez Gutiérrez, todas las actividades dentro de su horario de clase, sin embargo 1, 2, 3 actividades con calificación reprobatoria, promedio de 7.5, se le dio el 8 de calificación. Rodríguez Solís, una actividad fuera de su horario de clase, otra no la entregó, 2 actividades con calificación reprobatoria, promedio de 6.0, tiene el 6 de calificación. Salazar Mendoza, 3 actividades fuera de su horario de clase, 3 actividades dentro del horario, sin embargo 1, 2, 3, 4, 5 actividades con calificación reprobatoria, tiene el 6.5 que sube a 7 de calificación. Sánchez Uribe, 1, 2, 3 actividades dentro de su horario de clase, el resto fuera de su horario, 2 con calificación reprobatoria, promedio de 8.2, tiene el 8 de calificación. Santiago Martínez, una actividad no la entregó, otra fuera de su horario de clase, 2 de las que entregó dentro de su horario con calificación reprobatoria, promedio de 6.5 que sube a 7, se le dio un punto más por sus participaciones, tiene el 8 de calificación. Zúñiga Guzmán, solamente 2 actividades entregó, una de ellas dentro de su horario de clase, la otra fuera de su horario, el resto no las entregó, promedio de 2.6, tiene el 5 de calificación. Estos son los promedios del primer parcial del grupo A de la especialidad de soporte. Mucho éxito en sus evaluaciones.